Circuitos en serie y en paralelo. Hay dos tipos básicos de circuitos, los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. En un circuito paralelo, la corriente atraviesa un dispositivo eléctrico y no atraviesa otro dispositivo. Por lo tanto, si falla un dispositivo en el circuito y hay otro dispositivo en el circuito, este continuará operando. En los circuitos en serie, la corriente debe atravesar todos los dispositivos conectados en el circuito. Si un dispositivo en el circuito falla, todos los dispositivos en el circuito se apagarán y el circuito no continuará transportando electricidad. Resistencia, ohms y amperes. Para que la electricidad fluya a través de un circuito, el flujo de electrones debe ser lo suficientemente fuerte para superar la resistencia del circuito. La resistencia se opone al flujo de electricidad y consume potencia en los circuitos al convertir energía eléctrica en calor. La resistencia se mide en unidades llamadas ohms. Los conductores, como los de cobre y oro, poseen una baja resistencia. Los aislantes, como el vidrio o el hule, tienen una alta resistencia. El flujo de electricidad se mide en amperes o amps. Los amperes miden el número de cargas eléctricas o coulombs que pasan por un punto del cable por cada segundo. Si el cable tiene un coulomb de electrones que lo atraviesa por segundo, decimos que lleva una corriente de 1 amperio. El nombre de amperio se debe al científico francés André Ampère, que estudió las relaciones entre la electricidad y el magnetismo. Los ohms llevan su nombre por el científico alemán George Ohm, que descubrió la relación entre la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia en el circuito. Ohm encontró que cuando el voltaje de un circuito se incrementa, la cantidad de corriente que fluye a través del circuito también se incrementa. Por ejemplo, si se duplica el voltaje de un circuito al duplicar el número de baterías en ese circuito, el voltaje se duplica y la cantidad de corriente en el circuito también se duplicará. Por ello, la corriente eléctrica será directamente proporcional al voltaje. La resistencia en un circuito determina cuánta corriente puede atravesarlo. Cuando el voltaje se incrementa, la corriente se incrementa más rápidamente en un circuito que tiene poca resistencia. La corriente que fluye a través de un circuito es, por lo tanto, inversamente proporcional a la resistencia del circuito. Interruptores de circuito y otros dispositivos. Se pueden añadir varios dispositivos a un circuito para controlar la corriente que lo atraviesa. Un interruptor es el medio más sencillo de controlar el flujo de corriente a través de un circuito. Cuando se abre un circuito o se apaga, crea una brecha por la cual no puede atravesar la electricidad. Cuando el interruptor se cierra o se abre, se completa el circuito y la corriente fluye a través de este. Muchos circuitos se diseñan para transportar solo cierta cantidad de corriente. Por lo tanto, muchos circuitos se equipan con un fusible o un interruptor automático que desconecta el circuito para que no lo atraviese más de la corriente permitida. Estos dispositivos son importantes características de seguridad y evitan que se sobrecarguen los cables y que se calienten y derritan los cables que pueden iniciar incendios. Un circuito sobrecargado puede ocurrir de diversas formas. La más común es en un cortocircuito. Esta situación suele ocurrir cuando los cables se queman y hacen contacto entre ellos. La corriente puede evitar el dispositivo conectado al circuito y ocurre un gran decremento de la resistencia. Cuando la resistencia decrece, la corriente se incrementa, pero no tiene a dónde ir. Esto provoca una sobrecarga que al final apaga el circuito. Como vemos en este ejemplo, el cable y sus aislantes comienzan a derretirse por el incremento de calor, lo que provoca que los materiales en contacto con él se incendien. Una situación de sobrecarga también ocurre cuando hay demasiados dispositivos conectados en un circuito en paralelo. Por ejemplo, en este estudio de televisión, las luces del estudio captan una enorme cantidad de corriente. Si hay demasiadas luces conectadas al mismo circuito, el interruptor automático se cierra, provocando que todas las luces se apaguen. Si el interruptor automático no funcionara, el cable que corre a través del muro y al cual están conectadas las luces del estudio se calentarían a una temperatura tan grande que arderían. Como vemos aquí, el elemento conductivo en el fusible se derrite rápidamente cuando se aplica demasiada corriente al circuito. Watts.
Los dispositivos eléctricos se clasifican en watts de acuerdo a la cantidad de energía por segundo que necesitan para operar. La potencia es la clasificación que se hace para el trabajo o en la que se usa la energía. El watt es una unidad para medir la potencia requerida para operar el dispositivo. La potencia es igual a la cantidad de corriente que fluye por el circuito multiplicado por el voltaje. Por ejemplo, este roto martillo consume 4 amperes y 110 voltios. Eso significa que su consumo de potencia es de 440 watts. Esas lámparas de estudio consumen 1000 watts y 110 volts, lo que significa que necesitarán cerca de 9 amperes. La mayoría de los circuitos comerciales y residenciales están limitados a 20 o 40 amperes de corriente por circuito. Uno de los factores limitantes en los circuitos es el grosor del cable necesario para permitir el flujo seguro de la electricidad más allá de los 40 amperes. La relación de la electricidad con el calor, la luz, los efectos químicos y los campos magnéticos. El flujo de electricidad a través de un conductor puede producir luz, calor, efectos químicos y campos magnéticos. La resistencia de ciertos conductores provoca que se calienten, como esta espiral en el asador. Este proceso es muy similar al que produce luz por medios eléctricos. Aunque la resistencia de los materiales en las lámparas incandescentes es más grande que el del elemento que alienta. Los efectos químicos ocurren cuando la corriente eléctrica atraviesa varios líquidos. Por ejemplo, cuando una corriente atraviesa el agua se liberan hidrógeno y oxígeno. Cuando una corriente atraviesa el agua que contiene tabletas de sal, se emite gas de cloro, además de hidrógeno y oxígeno. Los efectos químicos también son críticos para algunas formas de uniones. Por ejemplo, para el cromado eléctrico se hace correr una corriente a través de un material, en este caso el cromo, y otra corriente corre a través del material a cromar, para provocar la unión eléctrica entre los dos materiales cuando están en contacto entre sí. El flujo de electricidad a través de un cable en realidad produce un campo magnético cuando el cable se riza alrededor de un centro de hierro o acero. El campo magnético se intensifica. Un magneto que se produce por el flujo de electricidad por el cable rizado se conoce por electromagneto. Revertir el flujo de electricidad por un electromagneto también revierte el flujo del electromagneto. Cuando la electricidad atraviesa ese electromagneto en una dirección, entonces el polo norte es atraído al electromagneto. Cuando el flujo de electricidad se revierte al cambiar los cables de la batería, el polo norte del magneto fijo es repelido por el electromagneto. Otra diferencia entre el electromagneto y el magneto común es que el electromagneto puede apagarse y desconectarse rápidamente. Cuando el flujo de electricidad se desconecta, la acción magnética se detiene. Los electromagnetos controlan el barrido del haz de electrones en un cinescopio. La vibración de los altavoces también se controla por electromagnetos. La fuerza de la señal que envía el electromagneto que controla los altavoces determina la intensidad de las vibraciones, mientras que el ritmo de los impulsos de encendido y apagado determina la frecuencia. Motores eléctricos y generadores. La rotación de los motores eléctricos es el resultado de la atracción y de la repulsión de los campos magnéticos en un motor creado por el flujo de electricidad a través de los cables que rodean al electromagneto que rota en la armadura y los magnetos fijos al lado de